Detective Ángel, desde República Dominicana. Este país es un nido de criminales. República Dominicana, repito. Aquí vamos a ponerle la historia de un hombre que dice ser del partido en el poder, que dice ser del PRM y que dice que tiene mucho apoyo del Palacio Nacional. Aquí lo van a tener ustedes en pantalla y es el Señor de los cielos, porque Él es dueño del planeta Tierra y también de los cielos. Y vamos a ver por qué Él dice eso. Se llama, ¿cómo es el nombre de este hombre? William Rivas. Póngame el nombre de él ahí, para que la gente, debajo de la foto, póngamelo. William Rivas, de Navarrete, el Señor de los cielos. Este hombre que tiene un arsenal de armas en su casa y que protege varios puntos a fuerza de rifle de asaltos. Oiga cómo es que este hombre procede. Es dueño de rifle de asalto y escopetas. Vamos a poner un video aquí para que la gente vea cómo es que él va a los sitios, a los colmados, a los bares, a las cafeterías. Vamos a poner un ejemplo de cómo es que él va y él amenaza con su rifle de alto calibre. Este rifle tira 1000 tiros por 30 segundos. Este es un rifle de alto poder. Vamos a ponerlo el video. Cuidado. Yo tengo una villa en Navarrete que llegó un señor allá con un fusil y otro más con un DD, me encañonaron a mí, y hay joven ahí. ¿Qué tipo de señor? ¿Quién es ese señor? William Rivas de Navarrete, el Señor de los cielos, ¿Así le dicen a él? según él. ¿Y qué pasó? ¿Por qué él llega donde usted a su villa? ¿Él la había rentado o qué? Cuando yo la tengo rentada un cumpleaños, él llegó. Entonces ya nada más quedaban como 10 o 12 muchachos y ellos me dijeron a mí, cuando lo vieron, que me llamaron. Digo, ¿qué pasó? Dice yo, tú lo puedes entrar si quieres, porque se baña como una piscina, que si quiere beberse un trago, se lo beba, pero desarmado, y él quiere entrar desarmado. Sin él ser parte Sí, sí. del grupo que estaba dentro. Exactamente. O sea, él se quería involucrar. Sí. Él es de esa zona. Sí, él tiene negocio en Navarrete, y tiene 2 negocios. ¿Qué tipo de negocio? Él tiene un negocio que le llama Yocadia y una parada también tiene, de bebida y comida. Después de ustedes ver esto, déjenme explicarles qué pasa aquí. La famosa policía, la que me dirige esta señora, que se llama Farideh Raful, que ella está muy pendiente de su policía, que atrapen bocina, que arresten a los motoristas porque hacen ruido. Eso es lo que ella hace. Pero estos casos, ella ni los mira. Esta que está aquí, se llama Farideh Raful. Ahora, miren lo que hace la policía de Navarrete. Lógico, este hombre, como anda públicamente con rifle de asalto y sus compinches con escopeta y con cosas, bueno, pues se ve obligada por el rumor público, la policía de Navarrete, y va y hace un allanamiento en la casa de este Señor de los cielos. Póngame la foto otra vez. Luego que la policía encuentra un arsenal de armas en la casa de este poderoso criminal, que es del partido en el poder, según él. Eso es lo que él enabora. Yo soy del PRM y yo estoy en el gobierno. A mí hay que respetarme aquí en esta comunidad. Eso es lo que él dice. La policía encuentra un arsenal en su casa. Rifle de asalto, granada. Ahí encontraron hasta pertrechos militares en esa casa del Señor de los cielos. Pero ahora es que esto se pone bueno, no termina ahí. Hay un comunicador que es la primera vez que yo lo veo confundido, equivocado, y lo voy a criticar esta vez. Por primera vez en la historia voy a criticar a un comunicador que aquí está hablando del Señor de los cielos, Ricardo Nieves.
En Navarrete pasó un hecho de unos sujetos que había una fiesta en una casa y llegaron unos tipos armados con armas largas. Después no vengan diciendo que son angelitos, ni que eran los santos, querubines. Ustedes son unos malditos delincuentes. Fueron a asaltar a esa gente, pero fueron con armas largas, además de aterrorizar. Ya la policía lo tiene ubicado. Son delincuentes vulgares, delincuentazos. Es un pueblo de 3 calles donde todo el mundo es trabajador y serio. En Navarrete todo el mundo trabaja, es serio. Es un grupito de bandoleros que se han dedicado a lo mal hecho. Es un pueblo de gente honesta. Eso está grabado en video, ya saben quiénes son ustedes. Buenas ratas. Después no vengan diciendo la familia, ¡ay, que iba a la iglesia! Son unos bandoleros. Llegaron una jipeta con arma larga. Así que ustedes están, prepárense entonces. Yo les espero ver en la justicia. Lo espero ver como cerdos amarrados en la justicia. Ricardo, yo tengo mucho afecto por este hombre. Es por uno de los pocos hombres, de los pocos seres humanos aquí en esta República Dominicana que yo aguantaría una bala. Es por uno de los pocos. Se pueden contar con esta mano y sobran dedos. ¿A quién yo me le pongo adelante para protegerlo? Yo lo defiendo hasta con mi vida. Porque este hombre es la diferencia en la comunicación, en el comportamiento, en la decencia. Ricardo para mí es agua bendita. Pero Ricardo dice aquí en este video que le acabo de poner que él espera verlo en la justicia. Pero Ricardo, ¿de qué justicia tú me estás hablando? Es la primera vez que yo critico a Ricardo Nieves. Es la primera vez que salgo al frente y le digo, hermano mío, es la primera vez que te escucho hablar de una cosa que no entiendo. ¿De qué justicia tú estás hablando? Porque si tú estás hablando de la justicia de República Dominicana, es la primera vez, Ricardo, que tú te has equivocado. Porque ¿qué justicia que tú me estás diciendo a mí? Cuando un juez, Ricardo, hace 35 días, un juez a las 9 de la mañana le dijo a la fiscalía, ustedes manden a quitarle ese grillete a ese señor. Eso es ilegal lo que tiene ese señor puesto ahí. En Santiago, míralo aquí el grillete. A este servidor. Yo no creo en la justicia de aquí. Aquí no hay justicia. Aquí lo que hay un bandidaje ahí. ¿Y sabe qué hicieron, Ricardo? Yo tengo el grillete todavía puesto. Míralo ahí, yo lo tengo puesto. El ministerio le dijo al juez que no, que ellos tenían que revisar eso. La fiscalía se paró en 2 patas allí y le dijo al juez, no, hay que revisar eso. A una decisión de la corte. Esa es la justicia de que tú me estás hablando, Ricardo Nieves. Vamos a ver si te revisa. Porque esta vez me enfogonaste. Esta vez se me subió el Ángel Martínez a la cabeza. Rectifica eso, por favor. Mañana, en la mañanita, estoy ahí pegado en el Café con Nieves, como lo veo todos los días. Porque yo quiero escucharte a ti decir, Ricardo Nieves, que Ángel Martínez esta vez tiene razón. Este hombre yo lo amo. Que me perdone su esposa. Porque aquí no estamos hablando de amor, de besos y abrazos y cosas así. Y de lo que hacen algunos del Palacio Nacional, que hacen cosas. No, de ese amor no estamos hablando. Estamos hablando del amor por el ser. Señora, yo amo a su esposo. Me declaro que hay personas que merecen ser amadas. Y Ricardo Nieves es una de esas. Pero esta vez se me subió la sangre a la cabeza cuando veo que se equivoca así tan deliberadamente. Que la justicia, que él espera que la justicia actúe. No me decepcione, amigo. El Señor de los cielos te prueba a ti que aquí no hay justicia, Ricardo. Pues arrestan al Señor de los cielos en ese majestuoso allanamiento que se hizo en Navarrete. Y yo dije, bueno, de aquí no sale. Porque yo también estaba igual que Ricardo Nieves. Yo creí en la justicia aquí. Lo arrestan y se lo llevan con todas esas armas. Un convoy. Vamos para Santiago. En Santiago, una de las instituciones más podridas que hay en este país está en Santiago, en el Ministerio Público, Ricardo. Se lo llevan para allá. Y allá le buscan la vuelta
¿Y sabe de qué lo acusan? Esto parece un cuento mal contado. De una pistolita. Una pistolita. Lo acusan de una pistolita y le ponen una fianza, creo que fue de 10,000 pesos. Eso es menos de $200. Con $200 por ahí. Y si a mí me agarran con un rifle de esos grandes, a Ángel Martínez, yo no creo que yo salga de Najayo. Ah, no, este sí. Porque este es del partido y este está apoyado por el Palacio Nacional, el Señor de los Cielos. Póngale otro videíto ahí, repítaselo el videíto ahí para que la gente se entretenga. William Rivas, el supuesto señor de los cielos de Navarrete. En las redes sociales, y hay otro que sale con una escopeta. Ustedes están esperando una orden de arresto para ir detrás de William, en vez de ustedes caerle atrás para que él tenga que responder por las salmas en la cual él sale en ese video. Y apuntando también a civiles como si él fuese policía. Pero al parecer él debe tener un rango alto en la policía, que anda con fusil y nadie lo detiene. Escopeta y otro con un fusil. William, el nuevo señor de los cielos de Navarrete, amedrentando al dueño de un negocio de bebida allá. Pero ¿es acaso que esos videos no llegan a manos de las autoridades en el país? Mire. El nuevo señor de los cielos. Pero es una barbaridad que esta justicia independiente, que este ministerio público esté actuando de esta forma, rompiendo la columna vertebral de un país que es la justicia. Con esta barbaridad, jueces, fiscales, en la nómina de los carteles, negociando casos como este del Señor de los Cielos, que se repartió 3 millones de pesos. Con 3 millones de pesos, que eso es una propina, este hombre le quitan todos los rifles y los antiguan. Y aquí no ha pasado nada. Pero nosotros, la nueva trova, la alternativa del momento, no podemos estar confundidos. Yo quisiera oírte, Ricardo Nieves, decirte que tú no confías tampoco en la justicia. Porque hay evidencia. No quiero que tú digas lo que yo digo. Yo quiero que tú digas lo que tú ves. Lo que tú estás viendo es que aquí no hay justicia. Aquí lo que hay es un negocio ahí. Todo tan rico. Tiene mejores relojes que yo. Yo tengo un Bulova y ellos tienen Rolex. Yo vi un juez ahí en la corte que me juzgó a mí. Me mandó 7 días para la cárcel. Y ese juez lo vi con un traje de $7,000. Con un chaleco de $7,000. ¿Cómo un juez puede comprar un chaleco de $7,000? Dígame usted. Un reloj de $34,000. ¿Cómo un juez con el sueldo que gana? Entonces ahí hay un negocio. Yo creo que este caso del Señor de los Cielos le da a usted una idea de que aquí la justicia solamente existe para nosotros, los que luchamos a favor del pueblo. El Señor de los Cielos se burla junto al Ministerio Público de lo que llamamos justicia. En Navarrete pasó un hecho de unos sujetos que había una fiesta en una casa y llegaron unos tipos armados con armas largas. Después no vengan diciendo que son angelitos, ni que eran los santos, querubines. Ustedes son unos malditos delincuentes. Fueron a asaltar a esa gente, pero fueron con armas largas, además de aterrorizar. Ya la policía lo tiene ubicado. Son delincuentes vulgares, delincuentazos. Es un pueblo de 3 calles donde todo el mundo es trabajador y serio. En Navarrete todo el mundo trabaja, es serio. Es un grupito de bandoleros que se han dedicado a lo mal hecho. Es un pueblo de gente honesta. Eso está grabado en video, ya saben quiénes son ustedes. Buenas ratas. Después no vengan diciendo la familia, ¡ay, que
Era, iba a la iglesia. Son unos bandoleros. Llegaron a una jipeta con arma larga. Así es que ustedes están. Prepárense entonces. Yo lo espero ver en la justicia. Lo espero ver como cerdos amarrados en la justicia.